Vamos hoy con una nueva increíble historia de Madres con Derecho número 83. La historia se titula Madre con Derecho mantuvo en secreto mi apellido real. Hola a todos. He recibido varios mensajes privados de personas pidiéndome que les cuente la historia de que descubrí mi nombre real. Mencioné brevemente este hecho en mi publicación original, así que decidí compartir este también. Es importante señalar que esta historia sucedió el mismo año en que me trasladé a mi nueva escuela. Algunos de ustedes han leído mis otras publicaciones, por lo que no les sorprenderá que esta sea una historia un poco larga. Toma tus bocadillos, una manta y acomódate. Trasfondo. Mi madre y mi padre biológico se divorciaron cuando yo era muy joven. Solo tengo un recuerdo claro de él, si eso te da alguna indicación de lo joven que era. Ella comenzó a salir con el eventual padrastro poco después de su divorcio y lamentablemente no puedo olvidarme mucho de él. Hubo acusaciones de abuso con el padre biológico hacia mi madre y según las historias de otros miembros de la familia las acusaciones pueden tener cierta validez. Yo creo, sin embargo, probablemente lo hizo mucho peor de lo que probablemente fue. Ya puedo escuchar el odio que viene por esta declaración, pero la madre biológica es una mentirosa patológica y realmente no puedes creer nada de lo que dice. Y el padrastro era mucho peor en realidad que cualquiera de las peores historias que escuché sobre el papá biológico. Según todos los informes, no hubo abuso hacia mis hermanos y hacia mí. Con este conocimiento, no les sorprenderá saber que no se nos permitió hablar o mencionar al padre biológico. Cualquier pregunta que tuviera sobre él tenía que hacerla a un miembro de la familia diferente y nunca dirigida a ella. Desde que tengo memoria, cuando alguien me llamaba por mi nombre completo, siempre contenía el apellido del padrastro. Si bien sabía que existía el padre biológico, dado que mi apellido era el del padrastro, asumí que nos había adoptado a mí y a mis hermanos. No se nos permitía hacer preguntas, así que todo lo que teníamos era suposiciones. Para aquellos que no han leído mi otra publicación, necesitarán saber que soy el menor de 3 hijos y la única niña. Mi hermano mayor es 3 años mayor que yo y el otro 2 años mayor. Ahora a la historia. El elenco. El hermano mayor es el hermano 1 o B1. El otro hermano es el hermano 2 o B2. La secretaria de la escuela, la madre con derecho, que es Karen, la abuela ingenua, el padre biológico, el padrastro y yo. Cuando B1 cumplió 15 años y medio, fue y obtuvo su permiso para conducir. Estaba tan emocionado de obtener su permiso que cuando llegó a casa me lo mostró en cuanto me vio. B1 me dice, oye, obtuve mi permiso, ¿quieres verlo? Yo digo, sí, déjame verlo. B1 entregándome la licencia, dice, aquí tienes. Yo, muy curioso porque nunca había prestado atención a una licencia y tenía curiosidad por saber qué información contenía, digo, mira, tiene tu foto, fecha de nacimiento y dirección, pero tu apellido es incorrecto. ¿Por qué pusieron el apellido del padre biológico? B1 dice, porque eso es lo que está en mi certificado de nacimiento. Yo digo entonces, porque te has llamado como el padrastro todos estos años y eso significa que el apellido de B2 y de mí también es el apellido del padre biológico. B1 dice, no sé la respuesta a ninguna de las preguntas. Yo digo, ¿cómo lo sabría? B1 dice, el apellido real estará en el certificado de nacimiento. Yo digo, ¿sabes dónde está mi certificado de nacimiento? B1 dice, está en la habitación de Karen en algún lugar. Allí fue a buscar la mía cuando tuvimos que bajar y conseguir el permiso. Yo digo, felicitaciones por tu permiso. En ese momento me di la vuelta y comencé a caminar hacia el jardín para tener un tiempo para procesar lo que acababa de saber. Voy a hacer todo lo posible para describir cómo me sentía. Mi corazón estaba acelerado y podía escuchar los latidos de mi corazón en mis oídos. Seguía escuchando la voz de B1 en mi cabeza, diciendo que su certificado de nacimiento tenía el apellido del padre biológico y que no sabía cuál era el apellido del mío o el de B2. Durante toda mi vida, el lado de la familia del padrastro siempre hablaba de lo mucho que me parecía a la verdadera madre del padrastro, que había muerto al darle a luz. Cada vez que se referían a mí como su hija, realmente no presté atención a estos comentarios. Lo único que me preocupó fue el hecho de que la gente entendiera que yo no era de ninguna manera su verdadera hija y que ya era bastante malo que tuviera que cargar con esa duda. Entonces, de pie en el jardín repasando la información sobre la diferencia del apellido de B1 y pensando en todos los comentarios improvisados que había escuchado, y casi me entró el pánico. Había tomado la decisión de buscar mi certificado de nacimiento y averiguar cuál era mi apellido real. Estaba aterrorizada por lo que iba a encontrar y seguía rezando para que, si tenía la suerte de encontrar mi certificado de nacimiento, sería el apellido del padre biológico porque despreciaba al padrastro. Entonces pasan los días y estoy esperando mi momento hasta que un viernes por la noche me encuentro sola en casa y decidí que era ahora o nunca. Entré en el dormitorio principal, miré a mi alrededor y me pregunté, ¿dónde estaría si tuviera un certificado de nacimiento? Mi respuesta fue en el tocador o en alguna parte en el armario. Decidí empezar a mirar a través del tocador porque era el más cercano a mí y el más fácil de buscar. Las estrellas estaban alineadas ese día porque no me tomó mucho tiempo encontrar un par de carpetas de archivos en el cajón inferior, debajo de una pila de ropa. Abrí la carpeta y comencé a hojear los papeles y allí los encontré, los 3 certificados de nacimiento y las 3 tarjetas de seguro social. Miré los 3 y tenía el apellido del padre biológico en cada uno.
Al principio me sentía aliviada. Mi apellido real era el apellido del padre biológico y no era pariente del padrastro de ninguna manera. Pero entonces la ola de absoluta ira se apoderó de mí y me sentí traicionada de una manera que no puedo expresar. Rápidamente tomé mi certificado de nacimiento y mi tarjeta de seguro social. Volví a colocar el de mi hermano y devolví la carpeta a su posición original. Luego corrí a la sala de estar con esos papeles en la mano e intenté averiguar qué hacer a continuación. Sabía que no podía esconderlos en esta casa, así que mi siguiente opción era esconderlos en la casa de los abuelos. También sabía que la casa de los abuelos era solo una solución temporal, porque en algún momento alguien sabrá que se han ido y vendrá a buscarlos. Agarré mi mochila, puse los papeles dentro de uno de mis libros y corrí a la casa de los abuelos lo más rápido que pude. Dejé mi mochila en uno de los dormitorios traseros y luego esperé. Mi plan era llevarme los papeles a la escuela el lunes y dejarlos allí en mi casillero para que si cuando descubrieran que desaparecieron no estuvieran en mi poder. Estuve aterrorizada todo el fin de semana de que Karen encontrara los documentos faltantes y me los quitara, pero no pasó nada. El lunes por la mañana llega y consigo la mochila de la casa de los abuelos y me dirijo a la escuela. Tan pronto como me bajé del autobús, comencé a correr hacia el edificio donde estaba la oficina del superintendente. Entré a la oficina y la dulce señora, que era la secretaria del superintendente, me saludó alegremente. La secretaria dice: «Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy, cariño?». Yo digo: «¿Está el superintendente aquí?». La secretaria dice: «No, estoy segura de que puedo ayudarte». Yo digo: «¿Con quién tendría que hablar para cambiar mi apellido aquí en la escuela?». La secretaria dice: «Bueno, no puedes simplemente cambiar tu apellido, cariño. Tus registros escolares deben reflejar tu apellido legal y no puedes cambiarlo». Yo digo: «Eso es lo que quiero hacer. Quiero que mis registros escolares estén con mi apellido real». La secretaria dice: «Disculpa, tus registros escolares ya estarían con tu apellido real». Yo digo: «No, no lo están. Mis registros escolares dicen el apellido de mi padrastro, pero mi apellido real es el apellido de mi padre biológico y quiero mi apellido real en mis registros». La secretaria dice: «Bueno, tenemos que mostrar el nombre que está en tu certificado de nacimiento». Yo digo: «Tengo mi certificado de nacimiento y mi tarjeta de seguro social aquí mismo». La secretaria, con mucha curiosidad en este momento, dice: «¿Puedo verlos, querida?». Yo, sacándolos a los dos de mi mochila y entregándoselos, digo: «Aquí tienes». La secretaria, mirando los papeles que le acababa de entregar, dice: «¿Me puede dar un minuto para buscar tus registros?». Yo digo: «Sí, adelante, puedo esperar». Esa dulce dama se acerca a un archivador y comienza a hojear archivo tras archivo, y luego saca un archivo y puedo ver mi nombre en él. Ella está mirando los documentos en el archivo y luego mirando los papeles que le di yendo y viniendo. La secretaria, finalmente mirándome, dice: «¿Cómo se te inscribió en la escuela con un apellido diferente? ¿Eres adoptada?». Yo digo: «No, señora. Mi apellido siempre ha sido el apellido de mi padrastro. Realmente no sé cómo mi madre Karen me inscribió con el apellido de mi padrastro. Soy una transferida a esta escuela, por lo que me habría inscrito en la escuela original». La secretaria dice: «Tus registros tienen que reflejar tu apellido real y los papeles que me diste parecen ser reales. ¿Le importaría si hago una copia de ellos?». Yo digo: «No, no me importa en absoluto». Ella sale de la habitación y se dirige al área trasera cuando puedo escuchar la fotocopiadora. Vuelve y me entrega los documentos. La secretaria dice: «Aquí tienes, cariño. Por cierto, ¿no tienes hermanos que vayan a la escuela?». Yo digo: «Sí, señora, lo sé, pero no sé qué quieren hacer». Tendrías que preguntarles: ¿significa esto que vas a cambiar mi apellido en mis registros? La secretaria dice: «Voy a hablar con el superintendente cuando entre y mostrarle lo que nos has dado. Sus registros deben reflejar tu apellido legal y realmente no tenemos más remedio que cambiarlo». Con eso le agradecí su ayuda y le dije que tenía que llegar al primer periodo. Me dijo que tuviera cuidado y que no me cayera y que actualizaría los registros. Ese día estaba en la nube 9. Regresé a clase e informé a todos mis maestros que mi apellido era el de mi padrastro y les pregunté si ajustarían sus registros. Todos me dijeron que la escuela les tendría que dar instrucciones para que lo hicieran y yo les dije a cada uno de ellos qué iba a suceder. Terminé poniendo el certificado de nacimiento y la tarjeta de seguro social en mi casillero. Terminé mi día, me fui a casa y no le dije absolutamente nada a nadie. Avancé rápido hasta el final del año y llego a casa y voy a la casa de la abuela como de costumbre. La abuela está en la cocina como siempre y me oye entrar. La abuela dice: «Hola». Yo, caminando hacia la cocina, digo: «Hola, abuela». La abuela, volviéndose para mirarme cuando entré a la cocina, dice: «Karen me dijo que quiere hablar contigo en cuanto llegues a casa». Yo digo: «¿Qué quiere ella?». La abuela dice: «No lo sé, pero quiere hablar contigo ahora mismo. Mejor sigue adelante». Así que me dirigí a la casa preguntándome por qué era tan importante que ella me hablara ahora y que debía haber hecho algo para enojarla. No tenía idea de lo que vendría. Tan pronto como entré por la puerta principal, pude sentir el peso de la habitación y supe que no iba a pasar nada bueno. Y luego apareció desde la vuelta de la esquina y puedo ver que tiene un sobre en la mano. Ella caminó directamente hacia mí y empujó el sobre en mis manos y dijo: «Karen», dice, «lee esto». Yo, mirando los sobres blancos con una frase en cursiva cuidadosamente escrita y leído en voz alta, digo: «Esto es para ti». En una fracción de segundo supe por qué estaba tan molesta, pero decidí que mi mejor curso de acción era hacerme la tonta.
Yo digo, sí, ¿qué decía la carta? Karen dice, eso no es importante, mira a quién va dirigido. Miré hacia abajo y volví a leer el sobre y luego miré hacia arriba. Yo digo, sí, ¿y? Karen dice, mira tu nombre. Yo digo, sí, ¿y qué? Karen, tomándome el sobre y agitándolo en el aire, dice, ¿cómo saben cuál es tu apellido? Yo digo, porque les dije. Karen dice, ¿qué? Yo digo, porque les dije. Y con eso procedió a desatar una miríada de bofetadas y puñetazos con el sobre aún en la mano y gritando por qué una y otra vez. Pude desviar algunos de sus golpes, pero me dio algunas veces. Ella finalmente retrocedió y me estaba fulminando con la mirada y dijo lo siguiente. Karen dice, vas a ir a la escuela mañana y te volverán a cambiar el apellido. Yo digo, no, ya les dije cuál era mi verdadero apellido. Karen dice, entonces les dirás que mentiste y lo cambiarán. Yo digo, no, no lo haré. Ellos ya saben que mi apellido real es ese, así que no lo volverán a cambiar. Karen dice, ¿cómo sabrían que tu verdadero apellido es ese? Yo digo, porque tienen una copia de mi acta de nacimiento. Karen dice, ¿qué? ¿Cómo consiguieron una copia de tu acta de nacimiento? Yo digo, porque se lo di. Karen dice, ¿qué? Yo, hablando más lento esta vez y haciendo hincapié en cada palabra, digo, porque yo se los di. Con eso se dio la vuelta y literalmente corrió a su habitación y abrió el cajón de la cómoda y después de unos segundos puedo escuchar soltar un grito que haría que cualquiera corriese para cubrirse. La escuché regresar a mí y cuando apareció la vista estaba roja y sostenía la carpeta de archivos abierta y gritaba. Karen dice, ¿dónde está? ¿Se fue? ¿Dónde está? Yo digo, lo tomé y está en algún lugar donde no puedes poner tus sucias manos sobre él. Karen dice, ese documento es mío, no tuyo. Lo quiero de vuelta inmediatamente. Yo, igualando su nivel de voz, digo, no voy a hacer eso. Con eso, ella comenzó a avanzar hacia mí y yo me di la vuelta y salí corriendo por la puerta y corrí lo más rápido que pude hacia la casa de los abuelos y pude escucharla gritar mientras yo huía. Me detuve justo afuera de la casa de los abuelos y decidí que no estaba en condiciones de entrar, así que decidí dar un paseo por el bosque. Esta era una granja de 40 acres que tenía unos 15 acres arbolados. Estuve fuera por horas y finalmente decidí ir a la casa de los abuelos una vez que vi llegar al abuelo. La abuela estaba demasiado ocupada en ese momento, hablando con el abuelo como para siquiera preguntarme cómo fueron las cosas con Karen. Después de este incidente, Karen comenzó a ofrecerse como voluntario para ayudar a la abuela a limpiar la casa, pero sabía que era solo una excusa para registrar la casa en busca de mis documentos. Lo que Karen no sabía es que después de dejar esos papeles en mis casilleros durante meses, le había pedido a una amiga mía que se los llevara a casa y los mantuviera ocultos hasta que los pidiera de vuelta y ella accedió a hacerlo. Tenía miedo de tenerlos en la escuela porque eventualmente iba a tener que limpiar ese casillero para el verano y sabía que no podía llevarlos a casa conmigo. Esa amiga al que le di mis preciosos documentos terminó convirtiéndose en mi mejor amiga de mi publicación original. Entonces, pensarías que la historia termina aquí, ¿verdad? Bueno, sí y no. Quiero hacerles saber que estuve y volví sobre si debería contar la siguiente parte porque esta parte realmente solo afectó a B1 y B2. Sin embargo, debido a la siguiente parte, obtuve respuestas a algunas preguntas que tenía sobre la historia anterior, así que siento que también me afectó. Poco más de un año después de la historia anterior, una de las hermanas de mi abuela murió. La abuela era la segunda hija mayor de 17 hijos. Después del funeral, la abuela me había preguntado si la ayudaría a revisar las fotos y a clasificarlas, catalogarlas y grabarlas porque sabía que tenía muchas cosas con su hermana recientemente fallecida en ellas y sentía que algunos de sus otros hermanos lo harían. Me gusta tener unos pocos. Estuve de acuerdo y pasamos una tarde sacando cajas y hurgando en cientos de fotografías. Estaba rodeado de innumerables fotos en blanco y negro, de personas que no conocía, pero la abuela sabía quiénes eran. Sacaba una foto y se la entregaba. Ella la tomaba y escribía el nombre de la persona en la parte de atrás y luego procedía a contarme una historia sobre esa persona. A medida que avanzaba la tarde, me encontré con un libro para bebés y en la parte delantera estaba el nombre de B1. Yo, sosteniendo el libro en el aire y mirando a la abuela, digo, «Abuela, encontré el libro de bebés de B1». La abuela, mirando el libro y sonriendo, dice, «Sí, lo hiciste». Yo lo abro para poder ver las fotos y digo, «Espera un minuto». Mi voz se apagó y esto llamó la atención de la abuela. Estoy mirando un pequeño brazalete hecho en casa en la portada. Este es el tipo de brazalete que solían poner a los recién nacidos en el hospital. Sería el apellido del bebé y estaba destinado a llevarlo a casa y colocarlo en un libro para bebés, que por cierto es donde encontré este. Yo digo, este no es el libro de bebés de B1. Tiene su nombre de pila, pero el brazalete dice nombre que nunca había escuchado antes. ¿Quién es? Y digo nombre y apellido. La abuela dice, ese es B1, ese es su libro para bebés. Yo digo, ¿por qué dice tal nombre? Ese no es el nombre de B1. La abuela dice, ¿no lo sabes? Yo digo, ¿saber qué? La abuela dice, vayamos a la cocina, tomemos un té y hablemos. Con eso me levanto, agarro el libro del bebé en mi mano y sigo a la abuela a la cocina. Me senté a la mesa y esperé con ansiedad hasta que la abuela se sentó con 2 vasos de té. Me entregó uno de ellos y luego respiró hondo y comenzó. La abuela dice,
Cuando tu madre se casó con tu padre biológico, él tenía un apellido diferente. No sabíamos cuándo se casó con él, pero su apellido no era el verdadero. Tu madre estaba embarazada de ti cuando nos enteramos del nombre falso. Tu padre biológico estaba sin permiso, que significa ausente, del ejército y se había casado con tu madre con un apellido falso. El que ves en el libro del bebé era el apellido que usaba cuando se casó con tu madre. Después de su arresto fue cuando nos enteramos de cuál era su verdadero apellido. Yo, pensando que era parte de un episodio de Twilight Zone, digo, ¿cómo obtuvieron B1 y B2 el apellido real entonces? ¿Yo también tenía el nombre falso? La abuela dice, no, tu madre obtuvo que ir a la corte. Fue un gran desastre. Tuvo que divorciarse del padre biológico por el nombre falso y volver a casarse con él con el nombre real. Luego tuvieron que adoptar B1 y B2 con el apellido supuesto en cambio del apellido real. Todo se hizo a través del tribunal de familia y cuando naciste te dieron el apellido real al nacer. Entonces, técnicamente tus hermanos son adoptados y tú no. Yo, visiblemente molesta por esto, digo, ¿por qué nadie me lo dijo? La abuela dice, creí que tu madre te lo había dicho hace mucho tiempo. Yo digo, ¿saben esto mis hermanos? La abuela dice, creo que sí. Yo casi sollozando y preguntándome qué diablos está mal con esta familia, digo, hay otras cosas que debas saber. La abuela, reaccionando a mi tono y angustia y mirándome como si acabara de abofetearla, dice, ¿qué quieres decir? Yo llorando ahora digo, solo descubrí el año pasado que mi apellido real es el apellido de mi padre biológico y no el apellido del padrastro, y se necesitó un acto de Dios para aclarar las cosas en la escuela. Ahora me entero de que mis hermanos tenían otro apellido. La abuela, ¿qué quiere decir con que el año pasado se enteró de que el apellido del padre biológico era tu apellido real? Yo digo, cuando B1 obtuvo su permiso de conducir, me lo mostró y fue entonces cuando me di cuenta de que su apellido no era el del padrastro. Cuando le pregunté al respecto, dijo que ese era el nombre real que figuraba en su certificado de nacimiento. Tuve que ir a buscar mi certificado de nacimiento para ver cuál era mi apellido. Cuando me enteré de que era el apellido del padre biológico, lo llevé a la escuela y me cambiaron el nombre, lo que enfureció mucho a Karen. Pero odio a mi padrastro y no quería usar más su apellido. La escuela estaba confundida porque no podían entender cómo Karen nos había inscrito con el apellido del padrastro cuando ese no era nuestro apellido. La abuela dice, pensé que te lo había dicho hace mucho tiempo. Cuando tu madre se casó con tu padrastro, pensó que sería más fácil decirle a la gente que todos sus apellidos eran iguales, para que no tuviera que explicar quién era el padre biológico y todo. Ella dijo que simplemente haría que sus hijos tuvieran el apellido de tu padrastro hasta que fueran mayores y luego se lo contaría. Pero no sabía que sus registros reales tenían el apellido del padrastro. Debería haber sido el apellido del padre biológico. Realmente no sé cómo hizo eso. Se suponía que solo debías acudir al padrastro solo de palabra, no en papel. Y tu abuelo y yo le preguntamos hace varios años si les había dicho a ustedes, niños, su verdadero apellido, y ella nos dijo que sí. Ella dijo que los tres le habían dicho que odiaban al padre biológico y que no querían usar su apellido, y que estaba de acuerdo con usar el apellido del padrastro, así que nunca la presionamos. Yo, sollozando en este punto, digo, ella te mintió, ninguno de nosotros sabía cuál era nuestro verdadero apellido hasta que obtuvimos nuestros certificados de nacimiento. La abuela, inclinándose y abrazándome, dice, lo siento mucho, no lo sabía, te lo habría dicho si hubiera sabido que no lo sabías. Lo juro, ella nos dijo que ustedes sabían y rechazaron el apellido. Lloré un poco más, pero pude recomponerme y luego comencé a revisar toda la información que había recibido y decidí que tenía suficiente con revisar las fotos hoy y le pregunté a la abuela si me podía disculpar y ella cedió. Francamente tenía miedo de encontrar algo más entre esas fotos y no creía que tuviera el poder cerebral para absorber más sorpresas. Más tarde busqué a mis dos hermanos y les pregunté si sabían sobre el apellido falso y la historia detrás de él. Resulta que sí conocían la información, pero era un descubrimiento bastante reciente, como en el último año más o menos. Simplemente asumieron que yo también lo sabía. Voy a seguir adelante y hacer una declaración preventiva y decir, esta es una historia muy real y los comentarios sobre que es falsa no serán apreciados. Si bien soy una persona inteligente, de ninguna manera poseo la imaginación para inventar una historia así. Si todavía estás leyendo esto, gracias por tu tiempo. Que tengas un lindo día. Fin de la historia. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué tu madre Karen tiene tanto derecho si tus abuelos parecen dulces y cómo lograron tener una hija tan podrida? ¿Quieres seguir escuchando más historias y más increíbles? Pues mira estos vídeos que te sugerimos, te dejarán alucinando. Somos el canal con más variedad de historias y secciones de YouTube. Muchas gracias.